Bueno, mis amigos, luego de esta presentación, de esta invitación para el 4 de octubre a las 15:30 horas en el Pejerrey Club de Quilmes, voy a proceder a dar la charla número 147 de radiografía del imperialismo británico, hoy martes 30 de septiembre del año 2025. Antes, sinceramente, con las disculpas del caso, antes de proceder a transitar el tomo 6 de la saga, cosa que verdaderamente me emociona, porque ya estamos casi ya al final, ya estamos de bajada, ¿no? Ya estamos en el tomo 6, que va a ser muy rápido. Ustedes se van a dar cuenta, este tomo abarca desde 1870, desde la terminación de la Guerra del Paraguay, hasta 1945. Ustedes se van a asombrar de los cambios que va a sufrir nuestra patria y el mundo, cómo los avances científicos van a ser algo extraordinario. Pero antes de hacerlo, primero una salvedad, un error cometido y un recuerdo muy emocionado. El olvido, esto se lo debo a mi querido amigo Néstor Papa, de General Alvear, provincia de Buenos Aires, que viendo la charla 146, cuando yo me refiero a la batalla, a la gloriosa derrota de Curupaytí, me dijo: Jorge, omitiste que en dicha batalla murió el jefe del regimiento de patricios. Y es cierto. Y como no me gusta omitir cosas importantes, quiero recordar que a la cabeza de sus tropas, de sus valientes tropas, murió heroicamente en combate el coronel Manuel Rossetti, jefe del regimiento de infantería 1 Patricios. La segunda salvedad es un error cometido. Yo dije que cuando se le impuso el nombre a un grupo de artillería en la provincia de Buenos Aires, por el comandante en jefe del ejército de ese entonces, un teniente general de apellido Bendini, esto ocurrió en el año 2017. No, me equivoqué. Eso aconteció en el año 2007. Y ratifico todos mis dichos sobre mi desagrado, mi profundo desagrado por la imposición del nombre de Mariscal Francisco Solano López a ese grupo de artillería del glorioso ejército argentino, porque ese mariscal paraguayo ordenó el ataque a traición de la provincia de Corrientes, generando la guerra de la Triple Alianza. Guerra que nosotros no buscamos, porque nosotros nunca quisimos luchar contra los paraguayos, pero nos atacaron y no hicimos más que defendernos. Así que fue en el año 2007, el oficial Bendini, sí, es el mismo, y era esto durante la presidencia del doctor Néstor Kirchner. Esto aconteció durante esa presidencia. Para mí, repito, un nefasto homenaje. Y por último, quiero recordar que hace un año zarpó al viaje que alguna vez todos vamos a hacer un querido y admirado amigo y un héroe de la patria, como fue el capitán de navío Washington Bárcena, el glorioso comandante del Bullard durante la guerra de Malvinas. Tuve el honor de que él me considerara su amigo. Yo lo admiré muchísimo y bueno, yo escribí un libro sobre las andanzas de este hombre, de su barco, el Bullard, y de su tripulación de acero, los tres eran de acero, durante la guerra de Malvinas. Esa obra se llamó Tres andanadas en la oscuridad. Y sinceramente
guardo a la memoria del capitán Bárcena el mejor de los recuerdos. Él en varias oportunidades me decía cariñosamente, ¿no? Jorgito, ¿cuándo me vas a tutear? Y mi respuesta era siempre la misma. Lo siento, mi capitán, yo a los héroes de la patria no los tuteo. Quizás no estuve del todo feliz en no tutearlo, pero honestamente no me daba el valor. Así que al recuerdo del querido capitán Washington Bárcena, lo mejor. Yo mantengo contacto afortunadamente con su hija menor, con Sofía Bárcena, y bueno, ella y sus hermanos saben cómo lo quise a su papá. Así que esta charla de hoy yo se la dedico con todo cariño, con todo mi afecto a ese gran héroe de la patria, que valientemente luchó durante la Guerra de Malvinas. Bien, en el quinto tomo que terminamos el jueves pasado, omití, por falta de tiempo, decirles que vimos de las 40 razones por las cuales nosotros tenemos derecho a reclamar la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, pasamos de la número 14 a la 32. Es decir, que en el quinto tomo, 1825-1870, vimos 18 razones. Fíjense en lo importante que fue ese tomo. Yo estoy seguro que ustedes no las han detectado. Es difícil, no le digo imposible, pero es difícil percatarse de las mismas. Pero, como dirían los italianos, piano piano se va lontano. Despacito, despacito va muy lejos. Y esta es la misión de esta charla. Así que bueno, les aseguro que yo después, en las últimas charlas, voy a pasar revista a las 40 razones. No es un palabrerío, un jarabe de pico mío. No, yo lo demuestro. 40 razones tenemos para que nos devuelvan lo que es nuestro y ellos no tienen ninguna. Un cero. Pero bueno, repito, por ahora tenemos que seguir avanzando. Comenzamos entonces, sin más preámbulo, con el sexto tomo de radiografía del imperialismo británico y voy a pasar a leer, a comentarles el capítulo 91 de la saga, que es nada más ni nada menos que la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, 1868-1874. Primero vamos a presentar al personaje. Un personaje polémico, pero creo que positivo para nuestra patria. Era hijo de doña Paula Albarracín y don José Clemente Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento nació en la provincia de San Juan el 11 de junio de 1811, pero en realidad cuando él nació, la provincia esa no existía. Era la provincia de Cuyo, que estaba integrada por la provincia de Mendoza, lo que hoy es la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Pero técnicamente cuando él nació era la provincia de Cuyo. La provincia de San Juan va a nacer recién en marzo de 1820. Históricamente es lo que corresponde. Pues este personaje, vuelvo a repetir, tan polémico de nuestra historia, en realidad no se llamaba así. Se llamaba Faustino Valentín Quiroga Sarmiento. Pero por esas cosas, esas costumbres lugareñas, se ve que no les gustó después del nombre que le pusieron. Y lo empezaron a llamar Domingo Faustino. Y sacaron el Quiroga y pusieron Sarmiento. Ustedes dirán, porque él nació un domingo. No, nació un sábado.
¿Por qué razón le llamaron Sarmiento? Bueno, perdón, Domingo. Honestamente, no lo sé. Hay media biblioteca a favor, media biblioteca en contra. Quizás algunos de los amigos, de aquellos que me corrigen o que me aportan datos, puedan dilucidar el tema. Yo honestamente no lo sé. Y eso es bueno reconocer cuando uno no sabe algo, ¿no es cierto? Hay que ser socrático. Solo sé que no sé nada. Domingo Faustino Sarmiento era un privilegiado para todo lo que sea la parte intelectual. Aprendió a leer a los 4 años, pero a leer de corrido, no a deletrear, a leer. Él mismo se describió de una manera poco modesta, quizá, pero de esta manera. Tenía una memoria prodigiosa y una insaciable voracidad de lector. Le dijeron desde chiquito que todo su destino iba a ser intelectual, ¿no es cierto? Dijo Sarmiento: no supe nunca hacer bailar el trompo, rebotar la pelota, encumbrar la cometa. Era para eso muy torpe, pero en lo que era materia de lectura, 4 años, y volaba. A los 15 años fundó su primera escuela en un pueblito de San Francisco del Monte de Oro, actual provincia de San Luis, enseñándole a leer a jóvenes mucho más grandes que él. De regreso en San Juan, en 1827, o sea, con 16 años, trabajó como tendero. Fue designado, porque sabía leer y escribir, alférez de las milicias sanjuaninas, nombramiento que milicia esta de las que se servía el gobernador para reclutar elementos gratuitos para mantener el orden público. O sea, te nombraban en la milicia, no te pagaban poquito o nada, y era una forma que tenía el gobernador de turno para mantener calma a la población, que en su 90 y pico % era analfabeta. Ustedes imagínense que saber leer y escribir en un mundo analfabeto es una ventaja extraordinaria. Un día, al escribir el rutinario parte de la milicia, que él había recibido la guardia sin novedad, como era de estilo, demostrando ya quién era, un muchacho de pocas pulgas, agregó: recibo la guardia sin novedad, con que se nos oprime sin necesidad. Ah, la flauta. 16 años. Al tomarse conocimiento de ese agregado, como que estamos haciendo un servicio sin ninguna necesidad, fue traído a presencia del gobernador. Epa, ¿quién era el gobernador? Manuel Gregorio Quiroga Carril. Posiblemente un pariente medio lejano, acuérdense que él también era Quiroga Sarmiento. El mandatario provincial, que a la sazón tomaba el solcito en una reposera, en el patio de la casa de gobierno, lo miró con desdén. Sarmiento lo saludó respetuosamente, pero el gobernador, sin siquiera contestar el saludo, le preguntó mostrando el papel: ¿es esta, señor, su firma? Molesto por la descortesía, Sarmiento, alentado por Franklin, Cicerón y quién sabe cuántos otros casos de hombre célebre que él admiraba por haber leído su biografía, se encajó el sombrero hasta las orejas y contestó resueltamente: sí, señor. Y se quedó con los ojos fijos en los del gobernador, quien a su vez lo miraba empeñada en hacérselos bajar. Sarmiento, sin pestañear, venció en ese duelo mudo al gobernador. Así que vos me mirás, yo te miro, ¿eh? Y Sarmiento no bajó la mirada. Ya demostraba quién era. Enojado, el gobernador lo mandó a la cárcel.
enojado por lo que había agregado y enojado por ese duelo de vista, digamos, ¿no? Allí acaso, para seguir protestando, también en otra lengua, Sarmiento, ya que estaba en prisión, ayudado por un diccionario que algún alma generosa le alcanzó, comenzó a aprender el francés. Él solo. Ya que estoy preso, vamos a hacer algo útil. Dios mío, qué brillante. A los 18 años emigró a Mendoza y combatió en el mando unitario contra las fuerzas federales. El alférez es ahora un combatiente de verdad, que maneja el sable y el fusil. Se ha alistado entre los unitarios, quienes derrotados deben huir. Al lado de él, y en momento del desbande, alguien le dice: «¡Y, Sarmientito, por dónde nos escapamos?», señalando una dirección. Sarmiento le contestó: «Por ahí no, señor, por ahí va la persecución». Y marcando un rumbo contrario al sugerido, tenemos esta otra, hacia la ciudad de Mendoza. Su interlocutor no aceptó la indicación, y ambos se alejaron con rumbos opuestos. Sarmiento se salvó, pero llegó a ver que su camarada de ideales caía preso y luego se enteró que lo habían ultimado. Su camarada no era nada más ni nada menos que el doctor Narciso Laprida, quien presidió la Asamblea Constituyente que nos dio la independencia el martes 9 de julio de 1816 en San Miguel del Tucumán. O sea, Sarmiento luchó a órdenes de Laprida, que eligió el camino equivocado, digamos, y va a ser muerto por las fuerzas federales. Su cadáver nunca fue encontrado. La derrota sufrida lo obliga a exiliarse en Chile, donde va a desempeñar diferentes tareas: maestro de escuela, empleado de comercio en Valparaíso, capataz de una mina en Copiapó. Si hay algo a lo que Sarmiento no le hacía asco, era el trabajo. Y mientras trabajaba, mientras tenía un tiempo libre, tomando libros, tomando diccionarios, aprendía. Era como una esponja. Vivía absorbiendo conocimiento. Vaya uno a saber, quizás, lo que tenía su mente, qué pensaba, a lo que puedo yo llegar. Luego de unos años, y habiéndose enfermado gravemente, regresó a San Juan, donde los cuidados de su madre, la buena alimentación y el descanso tan necesario, obraron a su favor y se mejoró. Pero no puede con su genio. Sus críticas al gobierno local de Nazareno Benavides y a la figura del hombre más poderoso de la República Argentina, el brigadier Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores, lo obligan a exiliarse por segunda vez a Chile. Así, en el comienzo de su inmortal obra, Facundo, o Civilización y Barbarie, él recordó ese momento tan triste de su vida de esta manera: «A fines del año 40 salí yo de mi patria desterrado por lástima, estropeado, lleno de cardenales», o sea, de golpes de rebenque, ¿no? Al pasar por los baños de Sonda, bajo las armas que en esos días más alegres habían pintado en una sala, escribí con carbón estas palabras: «On tue point les idées», es decir, no se matan de ningún modo las ideas. Estas fueron las verdaderas palabras que escribió Sarmiento, como lo relató en Facundo, pero vaya a saber quién y por qué las hizo más famosas diciendo: «Bárbaros, las ideas no se degüellan». Pero Sarmiento no escribió eso. Pero bueno, es una anécdota. El significado prácticamente es el mismo. No se matan de ningún modo las ideas.
Llegó a Chile con lo puesto y para comer vendió el último libro que tenía, el Diccionario de la Conversación. Pero reconocido como un hombre de prestigio, logró trabajar como periodista. Al año de su arribo, o sea, 1841, Domingo Faustino Sarmiento cometió un grave error, al justificar el avance contra todo derecho de Chile en la región del Estrecho de Magallanes. Como creo que ustedes ya me conocen, mis amigos, a través de tantas charlas, yo no barro bajo la alfombra. Y no les voy a mentir, para mí Sarmiento es una persona altamente positiva. Pero en esto estuvo muy, muy mal. Y yo no voy a barrer bajo la alfombra. Yo lo voy a decir, que es lo que corresponde. Vuelvo a repetir, como dice ese viejo dicho, con libertad no ofendo ni temo. Así que yo voy a pasar ahora a relatar algo de Sarmiento que estuvo muy mal. Muy, muy mal. Por las dudas, lo repito. Si bien yo ya he hablado en el 5º tomo de cómo Chile va a quedarse con el Estrecho de Magallanes a la larga, ahora tengo que extenderme en detalle del apoyo que recibió de parte de Domingo Faustino Sarmiento, que vuelvo a repetir, en esto estuvo muy, muy mal. En 1842, encontrándose exiliado en Chile, colaborando en el diario El Progreso de aquel país, Sarmiento justificaba y alentaba la penetración chilena en el Estrecho de Magallanes, como lo expresaba en su primer número publicado el 11 de noviembre de ese año, demostrando la necesidad de adelantarse a la Argentina en una acción sobre la zona. El 28 de noviembre decía, entre otras cosas: esta habilitación del Estrecho de Magallanes ha de acarrearnos, a Chile, grandes ventajas y nos asegurará un porvenir colosal. ¿Quedan acaso dudas después de todo lo que hemos dicho sobre la posibilidad de hacer segura la navegabilidad del estrecho y establecer allí poblaciones chilenas? Para Chile basta un asunto de que tratemos de decir quiero, y el Estrecho de Magallanes se convierte en un foco de comercio y civilización. En el número 15 de diciembre de ese año, Sarmiento pedía ser designado, escalaba un poquito más, ser designado diputado por la provincia de Magallanes que tanto hemos favorecido. Muy mal en este punto Domingo Faustino Sarmiento. Aclaro nuevamente. En 1849, en La Crónica, otro periódico, reafirmó los derechos sobre el Estrecho de Magallanes. Si bien yo considero a Sarmiento como una persona muy positiva en el devenir de la patria, vuelvo a repetir, en esto lo critico profundamente. Estuvo pésimo Domingo Faustino Sarmiento. Creo que no quedan dudas de mi posición, creo. Este proceder para mí es un baldón a su figura. No hay forma de defenderlo ni de justificarlo. No se puede intentar morigerar el tema. Yo no lo voy a hacer. Pues como expresó un gran argentino, como fue el doctor Félix Frías, el pleito de la patria es necesario ganarlo o perderlo, pero nunca transarlo con mengua del honor. Eso para mí es la guía que yo tengo en referencia a las cuestiones limítrofes de nuestra patria. Para mí, Félix Frías, con esas palabras, ocupa un lugar, un alto sitial entre los grandes patriotas de nuestro país. Los periodistas trasandinos, pese a haber justificado como un chileno
El incorrecto avance territorial precedentemente mencionado, es decir, que Chile llegue al estrecho de Magallanes, al cual no tenía ningún derecho, como lo voy a demostrar, en este mapa. Como ustedes verán, mis amigos, este era el Chile de 1842. Acá está el estrecho de Magallanes. Chile no tenía ningún derecho a estar en el estrecho de Magallanes, cuando Sarmiento decía que Chile tenía que ocuparlo. Vuelvo a repetir, esto fue un gravísimo error de Sarmiento. No se puede justificar bajo ninguna manera. Bueno, luego de esta demostración con un mapa, que es homenaje mío al más grande profesor de historia que yo tuve, Rodolfo Merediz, quien decía que la historia se estudia con mapas. Creo que esta demostración de lo que era Chile en 1849, 42, 49, 50, si ustedes quieren, y dónde queda el estrecho de Magallanes, demuestra que era totalmente territorio argentino. Pero bueno, de eso ya me voy a ocupar en su momento. Pese a que Sarmiento había hecho tal prédica a favor de Chile para que ocupara el estrecho, los escritores, historiadores y periodistas chilenos no le tenían ningún cariño. Pero claro, no era por lo que él decía, era porque era demasiado brillante, tenía luz propia, era un sol, ellos a lo sumo eran la luna. Entonces lo vivían saboteando. Entonces él, estando muy molesto porque no se lo reconocía, un día habló con un amigo de él, un ministro del gobierno chileno, Manuel Montt, expresándole que no entendía el por qué lo vivían agrediendo los chilenos, los intelectuales chilenos. Y le dijo, y bueno, es por envidia, mi amigo. Y le dio un buen consejo. Contésteles con un libro. ¡Epa! Y Sarmiento levantó la apuesta, le gustó. Dijo, ¿por qué no? Y herido así en su orgullo, se abocó febrilmente a escribir una obra inmortal, Facundo, cuyo título decía que ese era el más directo que ha predominado para designar la obra que él en realidad quería nombrar como Civilización y Barbarie. Sarmiento diría años más tarde que era un libro extraño, sin pies ni cabeza, y quizá por ello fue que el sanjuanino describió, entre otras cosas, con puntillosa claridad las pampas de Buenos Aires que él no había visto en su vida. ¿Qué tal? Solo por mentas, como diría el paisano. Él le preguntaba a muchos que las habían transitado las pampas, ¿cómo son las pampas? Y la gente le iba diciendo, son así, son asá, y él las describe brillantemente. Para mí, la descripción de las pampas que hizo Sarmiento es una opinión personal, claro. Esa descripción solo fue superada por la que hizo el gran escritor quilmeño Guillermo Enrique Hudson en Allá lejos y hace tiempo. Para mí, su descripción es lo mejor que se ha escrito para describir las pampas. Mi opinión. Para otros seguirá siendo Sarmiento, en Facundo. El gobierno chileno, quizá como premio a la encendida la defensa de la fundación de una población en el estrecho de Magallanes, que va a ocurrir en 1843, en la fundación de Fuerte Bulnes, por el presidente Manuel Bulnes de Chile, lo envió en misión oficial para observar en diversos países los sistemas de la enseñanza primaria, lo que conlleva asegurar la marcha del progreso general de los países más civilizados. Era la persona indicada, a todas luces. Pues como antes lo había hecho con el idioma francés, ¿se acuerda cuando un gobernador, siendo un mocoso,
lo mandó preso y con el diccionario solo aprendió a hablar francés y a escribirlo. Solo con otro diccionario había aprendido el idioma inglés. Increíble, pero cierto. Su periplo se inició en Valparaíso el 28 de octubre de 1845. Abarcó parte de Europa, el norte de África y los Estados Unidos. Duró casi 2 años y se transformó esa experiencia en una nueva obra de él llamada Viajes. En la escala que la nave hizo en el puerto de Montevideo, conoció a Esteban Echeverría y a Bartolomé Mitre, quienes se habían exiliado allí por su oposición a Juan Manuel de Rosas. Quedó prendado con Echeverría. Con Mitre tuvo sentimientos encontrados, porque en definitiva ambos tenían un fuerte ego que los transformó en eternos amigos y enemigos hasta el fin de sus días. Tuvieron sus momentos buenos, sus momentos malos, pero en el fondo era una envidia de lo brillante que era el otro. Esa al menos es mi opinión. En España se sorprendió del atraso de su pueblo, esto por supuesto según su particular óptica. En Francia, el lunes 24 de mayo de 1847, conoció en su casa de Grambourg al Libertador. Sarmiento fue a visitar al general San Martín a invitarle a concurrir a su conferencia de incorporación el jueves 1 de julio de 1847 al Instituto Histórico de Francia. Fíjense, fue incorporado al Instituto Histórico de Francia. Miren la brillantez de este hombre. Oportunidad en que él iba a disertar sobre la entrevista de Guayaquil, obra que yo leí de cabo al rabo, como dice el dicho criollo, y que me sirvió muchísimo para, a su vez, escribir hace 3 años sobre el mismo tema, sobre la entrevista de Guayaquil. Es hora de conocer la verdad. El título de su exposición fue San Martín y Bolívar. Sarmiento así memoró cómo fue el encuentro con el Libertador, recordando cómo se acordó de su padre, San Martín. Conocí al capitán de milicia de San Juan, don Clemente Sarmiento, a quien entregué después de la batalla de Chacabuco los prisioneros españoles que debían llevarse a San Juan. Es mi padre, señor, y yo lo vi llegar con los prisioneros. Pero, ¿cómo? Usted debía ser muy niño. 6 años justos, pues he nacido el 15 de febrero, y siendo el 12 de febrero de 1817 la batalla de Chacabuco, los prisioneros debían de haber llegado el 20 de febrero a más tardar. Es raro acordarse, como si fuera hoy, dijo San Martín. Pero claro, tenía una memoria prodigiosa. Como agradecimiento por el grato momento que compartieron en su visita, y seguramente por el motivo de la misma, el Libertador y su familia le obsequiaron un sencillo pero significativo presente, escribiendo en una cartulina diversos pensamientos. Sarmiento conservó toda su vida ese obsequio con gran cariño. San Martín transcribió en él un pensamiento de Weiss, su hija Mercedes un poema de Lamartine, sus nietas temas diversos y su yerno, Mariano Balcarce, transcribió el poema El cigarro de su hermano Florencio, lamentablemente desaparecido en plena juventud. Esta es la cartulina que le regalaron a Sarmiento y que él conservó toda su vida como un gran tesoro. Pasando a Estados Unidos, Sarmiento conoció y trabó amistad con Horacio Mann,
Y ese trato afable le sirvió para transcribir en 1849 el que para él sería su libro preferido, Educación Popular. El viaje fue por demás fructífero, pero al llegar a su fin y retornar a Chile, debió rendir cuenta de su visita. Sarmiento no solo tuvo grandes trabajos en Chile, sino grandes empresas, grandes amores. En su primer exilio mantuvo un romance con una alumna del pueblito de los Andes y del mismo nació una niña, Faustina, que fue criada por una de sus hermanas y que sería el gran consuelo de su vejez. Mis queridos amigos, con este final del viaje de Sarmiento y contando esta pequeña anécdota, la pequeña anécdota que él ha vivido con San Martín, me despido de ustedes y nos veremos, si Dios quiere, el próximo jueves en la charla número 148 de Radiografía del Imperialismo Británico. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes.